Hola, espero te encuentres muy bien. Soy Hani y te doy la bienvenida a mi canal. En el día de hoy aprenderás qué son las funciones de texto en Excel. Si no sabes qué es una función, básicamente es una fórmula en la cual contiene argumentos y se usan en Excel para obtener un resultado. De todas formas, tengo un video donde explico más detalladamente acerca de qué son las funciones en Excel, sobre su biblioteca de funciones, entre otras cosas. El enlace lo dejaré en la cajita de descripción por si le quieres echar un vistazo. Dicho eso, retomemos. Las funciones de texto las encontramos en la cinta de opciones de Excel, en la pestaña Fórmulas, tal como puedes apreciar. Aquí donde dice texto, si haces clic, verás que hay muchas funciones. Las funciones de texto nos ofrecen varias utilidades. Para hacerlo más entendible, haré algunos ejemplos prácticos. En el siguiente recuadro tenemos nombres y apellidos. Supongamos que necesitas dejar juntos en una celda el nombre y apellido. ¿Cómo lo haces? Tú dices fácil. Solo escribo el nombre y apellido en la celda y ya está. Quizás eso te podría ser útil si es una tabla pequeña que contenga de 2 a 5 registros. Y digo ser útil entre comillas, porque imagínate tener que estar escribiendo nuevamente uno por uno cada dato. Y si tienes más de 1000 registros, te van a llegar a salir callos en los dedos de tanto digitar. Pero aquí te voy a dar una solución mucho más sencilla y rápida. Lo que tienes que hacer es usar una función llamada concatenar. Lo que esta función hace es concatenar un rango o una lista de texto. Para quienes no sepan qué es concatenar, se refiere a unir o enlazar un texto o dígitos. Por ejemplo, aquí yo ya usé la función concatenar. Si ustedes ven, siempre comienza con el signo igual, eso ya lo expliqué en el video anterior. Vamos a ocupar una función, concatenar, le pasamos el argumento. En este caso yo ocupé aquí un espacio para separar el nombre del apellido y luego lo concateno con la otra celda donde está el texto del apellido. Por ejemplo, lo vamos a hacer acá para que veamos. Empezamos con igual, escribimos el nombre de la función, concatenar, le vamos a pasar el texto. Si yo le coloco acá el segundo argumento, que va a ser acá Muñoz, me va a quedar todo junto. Lo voy a hacer para que lo vean. Rubí Muñoz queda junto. Pero en cambio, voy a borrar. Si yo hago igual, concatenar, le paso el primer texto, Ruby, ocupo punto y coma. Acá me va diciendo, voy a colocarle un espacio. Los espacios se hacen colocando comillas, el espacio, nuevamente comillas. Como voy a pasarle el otro argumento que quiero que vaya concatenado acá, que es el apellido, hago punto y coma y le paso apellido, cierro paréntesis, presiono enter y tenemos Ruby Muñoz con un pequeño espacio. Si por ejemplo tú quieres colocar otro carácter, solamente vamos a colocarle un guión, por ejemplo. Tú le colocas el guión entre medio. Te queda con los espacios. Puedes colocar cualquier carácter lo que tú desees. Puede ser una barra diagonal. Realmente lo que desees. Si te fijas, esto lo hace más fácil porque tú seleccionas primero la primera, en un costadito, la primera celda donde hiciste la fórmula. Luego vas bajando, 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 bajando. Y ahí te va copiando solo. Entonces así te evitas tener que estar escribiendo manualmente uno por uno cada dato. También en texto nos ofrece la función largo. La función largo lo que hace es que devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Por ejemplo, acá esta función largo me está diciendo cuántos caracteres tiene esta palabra, Javier. Por ejemplo, acá Javier
si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, me dice que tiene 6. Lo voy a ocupar abajo. En Ruby debería ser 4. Igual, nombre de la función, largo, y le paso el argumento texto, Ruby. Cierro paréntesis, presiono Enter y me dice 4. Y así podemos ver cuántos caracteres tiene cada palabra. Hay otra función que se llama texto, así, y esta, por ejemplo, la podemos ver acá con la fecha, para que nos diga qué día fue esta fecha. Por ejemplo, aquí el día 22 me dice que fue día viernes, entonces por ende el 23 debería ser día sábado. Vamos a ver. Lo que hace esto, aquí ponemos la función, seleccionamos el argumento de donde queremos, que en este caso es la fecha, y luego le pasamos esto para que nos diga el día, el otro argumento. Entonces aquí colocamos igual texto, pasamos el valor, punto y coma, y le vamos a pasar el formato, que es de día, para saber el día. Cerramos paréntesis, enter, y nos dice que fue sábado. Acá se fijan que hay como un pequeño puntito, para quienes no saben cómo deslizarlo. Hay un pequeño puntito, y al colocar ahí el puntero sobre ese puntito me da un signo más. Yo hago clic izquierdo y voy bajando por la cantidad de celdas que yo tenga, y acá me va diciendo, se van llenando, autocompletando todas, porque me toma la fórmula a todas las que yo seleccione. Por ejemplo, aquí yo voy a cambiarla y voy a decir que fue el 04 y me dice que fue un lunes. Puedo decir 05, un martes. También tenemos otra fórmula que se llama igual. Lo que hace igual es que busca si acaso una palabra es igual a otra. Igual. Comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales y devuelve verdadero o falso. Igual. Distingue mayúsculas de minúsculas. Si se fijan acá en el ejemplo que yo tengo igual, pendiente, y yo acá le tengo escrito pendiente con mayúscula la letra P, la inicial. Pero igual me está tomando, sí, mayúscula, minúscula, porque las toma las dos. Entonces en este caso yo voy a hacer la fórmula. Igual, nombre de la función, abro paréntesis y le paso el texto. En este caso el texto que yo quiero que encuentre se lo paso entre comillas y le voy a decir pendiente con mayúscula ahora, pendiente. Luego hago punto y coma para que me busque donde yo quiero ver si acaso corresponde, si es igual o no, y lo voy a colocar acá. Me debería decir que es falso, porque recuerden que devuelve un verdadero o un falso. Presiono Enter y dice que es falso. Pero acá si dice pendiente, entonces aquí sí debería decir que es verdadera. Yo voy a tomarlo acá y se fijan que es verdadero. Lo voy a volver a hacer si no lo entendieron. Acá igual le voy a pasar el texto que yo quiero que encuentre y vea si es igual o no. Entonces en este caso voy a cambiar, por ejemplo voy a decirle al día, luego le cierro la comilla, punto y coma, y le paso el texto 2, que es donde va a buscar. Cierro. Me debería decir que es falso. Lo mismo acá abajo porque estoy ocupando la misma fórmula. Tenemos otra fórmula que se llama hallar. Lo que hace hallar es que devuelve el número de carácter en el que se encuentra un carácter o una cadena de texto en particular leyendo de izquierda a derecha. No distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces nosotros vamos a ocupar hallar. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, voy a decir hallar texto buscado. Siempre le paso entre comillas cuando quiero pasarle un texto, se lo paso entre comillas lo que voy a buscar. En este caso el guión del DNI. Cierro comillas, punto y coma,
¿Y dónde lo va a buscar? Acá, en esta celda, en la celda B17. Luego le tengo que decir si es el número inicial, que va a ser el primer guión en este caso. Entonces le digo que es 1. Ya porque tenemos solamente un guión, así que enter. Y me dice que está en 9. Pero se fijan acá que aquí hay menos dígitos, entonces no debería ser 9. Lo vamos a hacer de nuevo, igual ayer. Le paso entre comillas el texto y le digo que me busque el guión, que me cuente en cuántos caracteres me aparece el guión. Y acá le paso el texto. Luego le paso el número 1, que es inicial. Y me dice que en 8. Entonces vamos a comprobar si es verdad. Por ejemplo, aquí me dice que en 8. Y yo voy a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, los otros que tienen un dígito más es 9, así que está correcto. Tenemos otra función que se llama izquierda. Si la buscamos acá, izquierda lo que hace es que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. En este caso, yo le voy a decir que me devuelva los caracteres que están antes del guión. Como yo ya sé que el guión está en el número 9 de los caracteres, yo le voy a decir que me devuelva 8 caracteres. ¿Se fijan? Entonces esto lo vamos a hacer acá. Igual, nombre de la función que se llama izquierda, paso el texto y le digo el número de caracteres. En este caso, como yo sé que todos los que están del guión hacia acá son 8 dígitos, yo le digo que 8. Y me va a traer todos los dígitos que están antes del guión. En el último deberían ser menos dígitos, por eso me está tomando el guión. Pero si yo le digo aquí que me traiga 7, ya no me va a tomar el guión. Ahí está. Bueno, esto hace algo similar, pero hacia la derecha, ¿ya? Para que entiendan mejor, esto devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto, pero hacia la derecha. En este caso le voy a decir que me traiga todos los números que están después del guión. Igual, nombre de la función que se llama derecha. Le pasamos el texto, punto y coma, y le digo cuántos caracteres me tiene que traer. En este caso, como hay un solo carácter, me trae 1. Y me va a hacer lo mismo en las otras. También tenemos la función extraer. Extrae devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y longitud inicial. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que le estamos diciendo que me extraiga lo que está aquí en esta celda, pero que me extraiga desde la posición número 5 y que me extraiga 4 caracteres. ¿Por qué? Porque en este caso este número tiene 1, 2, 3, 4 caracteres. Este de acá es lo mismo, tiene también lo mismo, así que vamos a hacer igual extrae desde este texto, desde la posición número 5, y que me extraiga 4 caracteres, porque son los que están en medio. Cierro paréntesis, enter, y me trae 3, 5, 4, 3. El de abajo es diferente, entonces lo que vamos a hacer, lo mismo, extrae, igual extrae, pero acá ya no hay 3 caracteres, 4 caracteres antes, sino que hay 3 nomás. ¿Se fijan? El 1, el 2 y la barra diagonal serían 3 caracteres. Entonces yo le voy a decir que me traiga desde este texto, punto y coma, desde el cuarto carácter, y en este caso son 6 dígitos los que tengo ahí, así que en el medio le voy a decir que me traiga los 6 dígitos. Cierro paréntesis, presiono enter y me trae exactamente los que están en medio, 3, 5, 4 y 3, 22. Nombre propio es otra función de texto que se llama nom propio. Aquí está.
y convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponde a la primera letra de cada palabra en mayúsculas y las demás letras en minúsculas. Esto nos sirve como para ordenar. Por ejemplo, yo aquí, si se fijan, ninguna comienza con mayúsculas, ¿ya? Pero acá yo ya la usé y ya me convirtió la palabra naipes con N mayúscula, la pasó a mayúscula. Entonces, para que lo entiendan mejor, vamos a hacerlo. Igual, nombre de la función, que es nom propio. Abrimos paréntesis y le pasamos el único argumento que nos pide, que es el texto. Cerramos paréntesis. Y ahora dominó va a estar con la D mayúscula. Bueno, y esto nos sirve para ordenarlo. Después uno puede copiar y pegar eso acá. Otra función que tenemos acá es la del código. Cuando escribimos, el computador no interpreta letras, sino códigos numéricos que representan estas letras. Estos son llamados juegos de caracteres. En este caso, la función de código se refiere al juego de caracteres ANSI, que asigna las letras y los números. ANSI, American National Standard Institute, código. Devuelve el número de código del primer carácter del texto de juego de caracteres usado por tu equipo. En este caso, cuando son de Windows, te trae un juego de caracteres ANSI, y cuando son equipos Mac, te trae el juego de caracteres Macintosh. ¿Ya? Acá pueden ver que tengo la tablita. Esto significa char de carácter. ¿Ya? Y para hacerlo más entendible, les voy a explicar. Cuando usamos esta función código, que aquí ya la tengo, si yo le paso una letra, él me devuelve un número. Por ejemplo, yo aquí le pasé la A mayúscula y él me devolvió un número que es el 65. Si yo lo busco aquí en esta tablita, el número 65 debería ser la A mayúscula. Acá está, A mayúscula. Y si se fijan, aquí está la A mayúscula. Para la A minúscula tenemos otro código ANSI que es el 97. ¿Ya? Acá la función carácter lo que hace es que al revés del código, nosotros acá le pasamos un número y él nos dice a qué carácter corresponde, a qué carácter de nuestro teclado. En este caso, al código yo le pasé la letra A y él me devuelve el número 65. En el carácter yo le paso el número 65 y él me devuelve la letra. Entonces lo que yo voy a hacer es que les voy a dejar un pequeño jueguito. Yo les dejé este código, ustedes pueden aquí sacarle un screenshot y adivinar, o más bien averiguar, qué es lo que escribí. Las personas que me escriban en los comentarios lo que dice acá, yo les voy a dejar un corazón marcado en sus comentarios y también los voy a mencionar en otro video que haga sobre Excel. Los voy a mencionar ahí sus nombres o seudónimos que tengan ahí con las cuentas que me escriban en los comentarios. Así que bueno, los animo a que hagan esto, averigüen qué quise decir. Y otra cosita que se me estaba olvidando, que acá en texto yo les expliqué que esto me puede decir, por ejemplo, el día, pero texto tiene muchas otras funciones. Y acá yo les voy a dejar una pequeña tablita con los formatos que pueden ustedes utilizar y lo que hace la función de texto. Ya aquí también pueden sacar un screenshot, pónganle pausa al video y le sacan el screenshot y lo guardan en su computador por si lo requieren algún día. De verdad que esto es muy útil. Bien, si te gustó este video, dale manito arriba. Si pudieras compartir este video me estarías ayudando bastante. Y bueno, si te quedó alguna duda o te gustaría que hablara de algún tema en específico, solo déjame saber en los comentarios. Por mi parte, yo me despido. Les dejo un gran abrazo virtual. Y no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas mis videos. Muchas gracias por tu tiempo. Bye. Sonríe, es gratis.